Mauricio Fernández va a presentar a Eliana. Hola, muy buenas tardes a todos y qué buena idea esa, Pablo, de incluir estos temas. Quiero presentar a la doctora Eliana Álvarez, residente de nuestro programa de cuidado crítico pediátrico acá de la Universidad CES de Medellín. Eli, muchas gracias por el esfuerzo que has puesto en esta charla sobre limitación del esfuerzo. No has limitado tu esfuerzo para hacer esta charla, yo sé. Muchas gracias y adelante. Ok, buenas tardes a todos. Gracias, doctor Mauricio. Entonces, en el día de hoy, siguiendo con las charlas programadas y el módulo de bioética, entendiendo la bioética, ¿cierto? Como ese estudio de la moralidad y que de una u otra forma afecta o nos trae pues aspectos morales de las decisiones que tomamos a diario y que lo seguimos haciendo pues en el campo laboral, en este caso pues en el intensivismo pediátrico, ¿cierto? Pues de una u otra forma la bioética nos va a conducir a reconocer que el paciente es una persona y que por ende tiene un fin en sí mismo y se debe tratar como un ser humano, o sea, como debe ser tratado. Así pues, hablaremos hoy de la adecuación del esfuerzo terapéutico en pediatría y la importancia que tiene este en nuestro campo. Bueno, ¿cómo hago para quitar esto? Entonces, el contenido está enlazado pues con unas decisiones y unas definiciones que debemos tener presente, como lo es la limitación del esfuerzo terapéutico, ya les voy a decir por qué está como interrogado, la adecuación u orientación terapéutica, obstinación, futilidad. Por supuesto, no podemos dejar de un lado los principios éticos, que son como la clave, pues, a través de los años, e inclusive antes del siglo IV a.C., la ética médica nació, recordemos, con Hipócrates, y que en el juramento tenemos como que esos ítems presentes de curar, aliviar y por supuesto acompañar. Entonces, también vamos a tenerlos presentes, además de la fase y los tipos de adecuación terapéutica que hay de normatividad que aplica para pediatría y por supuesto las conclusiones. Con esta diapositiva inicial, muchas veces pues nos trae a colación lo que vivimos a diario, y las madres preocupadas, ¿cierto?, entre la angustia de su hijo, muchas veces pues el grado de desinformación, y le preguntan al médico, doctor, ¿cómo está mi hijo? Sin embargo, el niño tuvo 2 paros en la madrugada, tiene 2 o 3 inotrópicos psicoactivos, pero está mucho mejor. Entonces, a veces es deber de nosotros, ¿cierto?, dar una información clara, precisa, desde el inicio hasta el final. En cuanto a la epidemiología, si bien es cierto la mayoría de los estudios son europeos, en Latinoamérica, pues, si bien es cierto hay unos estudios, pero cuando uno busca la literatura, en realidad encuentra muchos, pues, relacionados en Europa y que hablan mucho de la limitación terapéutica y van haciendo como el enfoque de adultos relacionados o extrapolados a los pediátricos. E inclusive dicen que los pacientes que entran en UCI, casi el 40% actualmente, se está reorientando terapéuticamente. Anteriormente solamente un 13%. Y el primer estudio que trajo a colación fue el Cellecticus, que fue pues 17 países. Actualmente ya veremos el Cellecticus que acaba de salir, pues ahorita en este mes, que es el Cellecticus 2, involucra muchos más países, pero en realidad la idea sigue siendo la misma: retirada o una instauración de las medidas de soporte vital, continuarlas, y por lo tanto, ¿cómo se aplica esto en los pacientes pues que fallecen en las UCI? Entonces, limitación. Cuando uno busca la definición de limitación, uno determina que es parar, dejar de hacer, un stop, ¿cierto? Entonces, en realidad nosotros ya nos vamos a dar cuenta que no estamos limitando, sino que estamos reorientando y cambiando los objetivos terapéuticos, orientándonos en otras áreas como una mejor sedación, analgesia e inclusive el apoyo antes, durante y posterior psicológico a la familia. Por eso es mejor hablar de la palabra adecuación del esfuerzo terapéutico. Así pues, cuando uno habla de adecuar, uno ajusta, reorganiza, reforma, ¿cierto?, los tratamientos dependiendo de la situación clínica de cada paciente. Gracias, que no hay como que un protocolo de limitación del esfuerzo terapéutico o de adecuación del esfuerzo terapéutico que hay que seguir al pie de la letra, porque si sabemos, no todos los pacientes tienen iguales condiciones. Entonces se trata más bien de mejorar aquellos aspectos de los tratamientos enfocados hacia cuidados paliativos y mejorar la calidad de atención
y del final de la muerte de los pacientes. Entonces, entendemos así pues que muchas veces las buenas intenciones que tenemos pueden hacernos obrar mal, ¿cierto? Muchas veces pues la obstinación terapéutica es eso, medidas carentes de utilidad que van a afectar cada vez la calidad de vida y de una u otra forma no prolongan la calidad de vida, pero mantienen al paciente sin mejorar o sin una recuperación adecuada. Entonces, hay muchas consecuencias de un encarnizamiento, entendiendo este como el conjunto de prácticas médicas, como dijimos, o pretensiones que son diagnósticas o terapéuticas que no van a beneficiar al enfermo. Es más, le provocan un sufrimiento que puede ser innecesario. Y entonces aquí nosotros nos vemos implicados. ¿Cómo llegamos a dañar a los pacientes muchas veces por este encarnizamiento? Entonces, esas consecuencias van a ser muy negativas, como prolongar el sufrimiento de los pacientes, el costo, ¿cierto?, de muchos recursos escasos, las expectativas insatisfechas, el cansancio, por supuesto, del equipo terapéutico, y también la desconfianza mutua entre los médicos y los pacientes, pues en este caso los familiares de los niños. Y llegamos a otra definición muy importante que es futilidad. Una búsqueda fútil es algo que no beneficia, ¿cierto? Que es una desproporción entre los beneficios que pretende y que se puede conseguir. Ahí arribita coloqué una gráfica de una bicicleta estática. Evidentemente nosotros queremos llegar mucho más allá y por más pedaleo que hagamos, en realidad pues no logramos el objetivo o la meta. Entonces, esto no tiene efectos terapéuticos sobre la patología de base del paciente y lo que logra es posponer una muerte que realmente va a ser inevitable, ¿cierto? Y las condiciones pues no van a ser muy buenas. Entonces, cuando llegamos a tratamientos futiles, es ideal aprender a detectarlos para evitar entonces hacer daño a los pacientes, evitar la obstinación terapéutica. Así pues, dentro de los tratamientos futiles, tenemos 3 ítems importantes, como es preguntar, por ejemplo, ¿el tratamiento producirá un resultado esperado en nuestro paciente? ¿O será el resultado deseable? ¿O mejorará la calidad de vida de mi paciente? Si esa respuesta es sí, pues yo debería analizar lo que voy a hacer. Entonces, si hay algo más que hacer, pero en realidad algo que sea razonable hacer para mejorar al paciente, porque recordemos que un acto médico puede ser posible y eso no significa que sea deseable y mucho menos razonable. Entonces, hay que tener una balanza en lo que pensamos, hacemos y lo que queremos lograr con la decisión del paciente. Y para decidir, muchas veces uno cuando está buscando en la literatura encuentra que es más fácil comenzar un tratamiento que no iniciarlo. E inclusive es más fácil continuar un tratamiento que interrumpirlo. Entonces, es por eso que hablar con el paciente, con la familia, pues, conocer sus expectativas para que nos ayude a tomar una decisión conjunta en pro del beneficio de nuestros pacientes. La futilidad, evidentemente, tiene una clasificación y existe la futilidad cuantitativa, que como su nombre lo dice, nos dice cantidad. Entonces podemos decir que es la probabilidad de que ese tratamiento que estamos proponiéndole a nuestro paciente surta un efecto deseado. Entonces, por ejemplo, si tiene menos del 1% de probabilidades de éxito, hay que ver. Entonces, muchas veces tenemos un problema grande con este tipo de futilidades, es porque puede haber un desacuerdo grande entre la familia y el médico. Le estamos dando por allá un pequeño porcentaje de probabilidad. Entonces, es como decir que el porcentaje de vida a los 5 años de un paciente con cáncer con metástasis es menos de tanto. Entonces, ese sería el problema fundamental cuando hablamos de futilidad cuantitativa. En la cualitativa, este tiene un gran problema todavía, que es que deja toda la decisión en el médico. Entonces, es el médico el que conoce la condición clínica del paciente y decidir que el paciente está demasiado deteriorado como para poder beneficiarse de ese tratamiento, ya que no mejorará la calidad de vida. Entonces, esa medida terapéutica que perpetúa ese estado vegetativo, por ejemplo, o que no colabora con la recuperación de la conciencia, sería un ejemplo. En cuanto a la futilidad fisiológica, es cuando el tratamiento no producirá mejoras en el paciente desde el punto de vista clínico. Están relacionadas, pero son diferentes. Entonces, un paciente exige, por ejemplo, la familia exige un tratamiento antibiótico que ellos han visto, que han leído, etcétera, pero en realidad el paciente puede tener una enfermedad viral y que no se va a beneficiar de ese tratamiento. Entonces, eso implica una valoración más exhaustiva del acto médico que está inferida en un resultado
con una función corporal. El problema más grande de la fisiológica es que limita y reduce a un mínimo los procedimientos no futiles. Por ejemplo, un paciente con alimentación de sonda nasogástrica, pero que esté en un estado vegetativo no persistente, no persistente. Usted alimentar a este paciente con la sonda nasogástrica no sería tan fútil, porque de una u otra forma uno vería un resultado nutricional. En cuanto a la normativa, este implica un juicio de valor, ¿cierto? En realidad el problema es que exige una muy cuidadosa comunicación entre el médico y la familia para tomar en cuenta, porque es un criterio que mejor respeta los valores de todos involucrados. Entonces, muchas veces usted como médico sabe que el ventilador le está manteniendo con vida a ese paciente, pero en realidad el problema es, la discusión es si ese paciente, o sea, esos días extras de vida son, pues, tienen valor. Esa sería en realidad la verdadera discusión. Luego encontramos el Instituto de Medicina, que nos habla de la buena muerte, ¿cierto? Es una muerte libre de estrés, sufrimiento evitable para cada uno de los pacientes y por supuesto las familias y colaboradores. Entonces, independientemente con una forma razonable de los estándares éticos, culturales y clínicos que muchas veces afectan la toma de decisiones médicas. Entonces necesitamos ser competentes, saber cuándo utilizar un tema, cuándo hablar en la familia a tiempo, ¿cierto? Hacer donaciones de órganos, el soporte espiritual, los enfoques farmacológicos y no, cuándo mantener en realidad una reanimación cardiovascular en un paciente. Ahora bien, usted sabe que el paciente está mal. Estuvimos hablando, por ejemplo, de una limitación, una adecuación del esfuerzo terapéutico, pero no le hemos hablado con el paciente. Entonces, en el momento que el paciente hace el paro, créame que es el momento menos ideal para preguntarle al familiar si él quiere que se reanime el paciente o no. Entonces, todo tiene como que una competencia, un tiempo adecuado y pues un desenlace. En cuanto a la bioética como tal, siempre hay que recordar que los principios bioéticos juegan un papel importante en identificar un posible conflicto de valores. Así pues, la no maleficencia entraría una pregunta muy importante, sería que si el tratamiento implicará un daño para el paciente. En la parte pues, de beneficencia, preguntarnos si el tratamiento le hará un bien al paciente. En cuanto a la autonomía, mirar si verdaderamente la familia desea ese tratamiento y si comprende sus consecuencias, ¿cierto? Y en la parte de justicia, que es el uso eficiente de los recursos disponibles, entonces preguntarse si ese tratamiento nuevo o que estamos brindándole al paciente o que le queremos brindar implica un gasto desmedido de los recursos pues escasos, ¿cierto? Entonces, con todo esto, si no podemos responder con seguridad alguna de esas preguntas, pues deberíamos de evaluar si verdaderamente el tratamiento que le vamos a aplicar a nuestro paciente no es fútil y por lo tanto puede ser legítimamente pues, rechazado. En cuanto a los tipos, ¿cierto?, de adecuación terapéutica, tenemos entonces el withholding, que sería no iniciar determinadas medidas, o sea, retener, o evidentemente retirar un tratamiento que ya está instaurado. Entonces, el withholding. Psicológicamente, con todo lo que hemos dicho hasta el momento, se creería que es más difícil retirar que no instaurar. Sin embargo, desde el punto de vista ético, no hay diferencia. Entonces, cualquiera de las dos decisiones que se tomen oportunamente, ¿cierto? Basada en la evidencia, en la clínica del paciente, el criterio médico, etcétera, pues evidentemente puede ser bien visto desde el punto de vista ético, si tiene una justificación adecuada. Encontré varios artículos y pues voy a traer así los más significativos. El primero nos habla de los factores clínicos que influyen en la atención al final de la vida en una UCI china. Esto es un estudio retrospectivo de 14 años, de 2016, al 2019, y hubo pacientes desde el año hasta los 11 años que murieron en la UCI. Y en Shanghái y en la UCI donde se estudiaron 715 pacientes murieron, de los cuales 442, que corresponderían al 61.8%, murieron posterior al retiro o retención del tratamiento, ¿cierto? Entendiendo pues la retirada del tratamiento de soporte vital como una interrupción, una intervención
que ya estaba en marcha, por ejemplo. Y en retención, como la no iniciación, ¿cierto?, de escalar un tratamiento de soporte vital. Por otro lado, aquellos pacientes que recibieron todo el tratamiento instaurado, ahí ellos pues en realidad decían que inclusive el soporte vital cardiovascular, ¿cierto?, la resucitación cardiopulmonar, los medicamentos inotrópicos, la ventilación, la terapia de reemplazo renal o todo lo que requería el paciente. En este grupo correspondieron 273 pacientes, que esto fue un 38.2%. En las características básicas estudiadas, podemos decir que los pacientes con hospitalizaciones previas, como vemos acá, inclusive los pacientes que venían referidos de otros hospitales, prefirieron más la limitación del esfuerzo terapéutico, o sea, el retiro, que cumplir el tratamiento completo y morir pues, de un fracaso de una resucitación cardiopulmonar. Y las características se vieron más evidenciadas en un grupo etario menores de un año. Y en cuanto a las decisiones al final de la vida, pues hubo un porcentaje mayor de limitación del esfuerzo terapéutico en relación con aquellos que se les hizo todo el tratamiento y fracasó, pues al final ya una resucitación cardiopulmonar. En cuanto a las causas de muerte, predominantemente las infecciones respiratorias como la neumonía y la sepsis ocuparon un gran porcentaje. Y los pacientes que estaban en el grupo de limitación del esfuerzo terapéutico tenían más probabilidades de tener un diagnóstico de tumor como causa directa de muerte que el otro grupo, con una significancia estadística evidente. Los principales factores que siempre se mencionan es que influyen fuertemente en la decisión de esta reorientación del esfuerzo terapéutico, tanto religiosas, sociales, políticas, culturales y evidentemente el estado clínico del paciente en cama. Entonces muchas veces hay algunos que hacen más en la balanza, más peso y debemos tener como la capacidad de discernir, ¿cierto?, cuál es la mejor opción para nuestro paciente. Es por ello que existe el Lex Artis. Este Lex Artis son los principios científicos y éticos que nos ayudan a tener una práctica médica adecuada basada en la evidencia clínica. Entonces, más que estar actualizado el médico, conocer las guías, los protocolos, etcétera, de manejo, el médico debe conocer qué le pasa al paciente, cuál sería la situación de vida de ese paciente, el pronóstico del paciente, qué daño tiene nuestro paciente. Y hay muchas preferencias para poder tener indicaciones de retirar un tratamiento. Fíjense que aquí no vamos a mencionar todos, pero así a grandes rasgos, ya que hablamos de la alimentación por sonda nasogástrica, es un criterio menos favorable para retirar, a diferencia de los criterios más favorables para indicar el retiro de todos estos tratamientos, pues evidentemente puede ser que conduce a una muerte rápida o precoz, o los vasopresores, la nutrición parenteral, que es muy discutible, e inclusive los líquidos parenterales. Entonces, la limitación del esfuerzo terapéutico, casi en todas pues, los cuidados intensivos españoles, ocupa un papel muy importante la orden de no reanimación. Pero en América Latina y en realidad en muchos lados, en los estudios, se les olvida que el no incluir al paciente o no aceptarlo o excluirlo ya de los criterios de UCI hace parte de la limitación del esfuerzo terapéutico. Entonces, muchas veces nos enfatizamos solamente en la orden de no reanimación, pero hay otros ítems importantes a tener presente. Este es otro estudio, este es un estudio de cohortes, ¿cierto? Publicado en el Journal en el 2021, que nos habla evidentemente de las prácticas al final de la vida, pero en pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos en Brasil, y también es un estudio retrospectivo. Entonces, en marzo del 2015 hasta febrero del 2019, y evidentemente el objetivo era determinar no solamente la prevalencia de la limitación del esfuerzo terapéutico en más de 24 horas de ingresado a UCI, sino también la participación de los padres y cómo se brindaba ese tipo de atención, ¿cierto? Entonces, en el grupo, 53 pacientes, hubo dos brazos, uno que no tenía reporte de reorientación del esfuerzo terapéutico en la historia clínica, pues, escrito, y otros que tenían reporte de reorientación del esfuerzo terapéutico. Entonces ya nos vamos a dar cuenta que de una u otra forma no hubo diferencia entre los dos grupos, ni en sexo, condición clínica, ni falta de apoyo nutricional, ni nada de esto. Pero sí podemos darnos cuenta acá en las características demográficas y clínicas, ¿cierto? Que los pacientes se mantenían o incrementaban más los vasoactivos en aquel grupo que no había reporte de limitación del esfuerzo terapéutico.
a diferencia de los que sí, que solamente fue pues un 29%, con una significancia estadística importante. Otra cosa importante es que había la presencia de los padres en ese momento final de la muerte, y por supuesto eso se vio más evidenciado en el reporte de reorientación, en los que había un reporte de reorientación terapéutica en la historia clínica. Evidentemente, también los pacientes con un esfuerzo terapéutico permanecieron más tiempo en la UCI, tuvieron más puntuación de gravedad más alta al ingreso, por ejemplo, con el PIN-2. Y la duración de la estancia hospitalaria, en realidad, pues no hubo significancia estadística, o sea, no difirió entre un grupo y el otro. Por otro lado, en esos pacientes, sí había reporte de limitación del esfuerzo terapéutico, solamente uno recibió resucitación cardiopulmonar. Del resto, la mayoría, o sea, 30%, hubo retiro pues, de los soportes, de soportes terapéuticos. A través del tiempo, este estudio permitió compararlos con otros estudios previos, si podemos darnos cuenta acá, la resucitación cardiopulmonar ha venido disminuyendo a través de los años. Está comparando hasta este estudio que fue hasta el 2019, un 49.1% en relación con un 89% en el año 1988. Y a su vez ha ido incrementando, ¿cierto?, la limitación del esfuerzo terapéutico a través de los años. Entonces, todo esto tiene una significancia estadística importante y nos quiere decir que cada vez pues este tema se va incluyendo más y va teniendo un aporte significativo pues en las UCI y el manejo de los pacientes. Otra cosa que nos deja mucho este estudio es que las limitaciones a llevarse a cabo de una forma oportuna y que haya participación de los padres. Esto nos va a ayudar mucho a tomar una conducta adecuada. Y hay que evitar, por supuesto, la medida extraordinaria, todo aquello que sea futilidad terapéutica, no olvidar el encarnizamiento terapéutico por nada en el mundo. Este es otro estudio que nos habla de la limitación del esfuerzo terapéutico, es muy bonito, me pareció chévere traerlo a colación, ya que nos indica qué conocimientos nos ayuda a discernir si verdaderamente nosotros como profesionales médicos tenemos conocimientos y actitudes bioéticas. Entonces, este estudio de González Morales, publicado en la revista chilena, pues, aunque fue en Chile, pero 34 UCIs, ¿cierto? 25 públicas y 9 privadas, de los cuales informaron que el 98% han tomado decisiones a lo largo de sus trabajos en UCI de reorientación terapéutica. Y si podemos darnos cuenta, la frecuencia de los tipos de limitación de fuerza terapéutica, evidentemente sigue tomando mucho porcentaje, 95.2, o sea, la más frecuente es no reanimar, ¿cierto? Seguido de no instaurar las medicaciones, y tercero, de no ingreso en UCI, que ya empezamos a verlo como una limitación. Y otros retirados de otros tratamientos, en fin. Por otro lado, una pregunta muy importante en esta encuesta que fue anónima, en el cual pues se consideraba, el 34% consideró que habían diferencias éticas entre no instaurar o retirar un tratamiento. Y ya eso pues lo hemos dicho. Y se le preguntó que si eutanasia era lo mismo que reorientación del esfuerzo terapéutico. Miren que algunos decían que mis ideas no son claras en un 25.2%. Entonces todavía hay mucho que aportar de este tema y entrelazarlo en la realidad, pues atraerlo más, cada vez más a este campo. Otros decían que ambas son aceptables y a veces son indicadas. Otros decían que la eutanasia pasiva parecía más aceptable. Otros decían que evidentemente equivale a un asesinato en un 14.63%. Y uno dice, pues esto en serio lo dijo un profesional médico. Entonces hacemos un paréntesis y reconocemos que la eutanasia, ¿cierto?, es acción médica para producir la muerte, que tiene una enfermedad que es incurable y que es terminal, pero con razones compasivas. Y no es tema de nuestro, pues, está relacionado, pero no es tema de nuestra charla de hoy. Anteriormente se clasificaba en pasiva y activa. Esa pasiva era la omisión de las terapias cuya finalidad era el alargamiento de la muerte y mantener vivo al paciente. Y la otra, la activa, era inducir, o sea, ese sinsabor de matar, por decirlo así, y de dejar morir. Y ya se ha abandonado mucho el término de eutanasia pasiva para entrar entonces a jugar con la reorientación del esfuerzo terapéutico. En cuanto a las resoluciones, tenemos la 13437 de 1991,
que ya empieza a traer los comités de ética hospitalaria que nos empiezan a enfatizar que hay que morir con dignidad, que hay que respetar la voluntad, la espiritualidad, ¿cierto? Donar los órganos. Entonces, esto empieza a tener un valor importante en los derechos de los pacientes. Luego apareció el decreto 2493 de 2004 con la sentencia del 97 con el magistrado Gaviria, que si bien es cierto, pues su esposa tuvo un accidente y duró casi 10 a 14 años en estado de coma, y esto como que inspiró la ley que por eso lleva su nombre. Entonces sería la ley de Consuelo Davis Saavedra. Entonces, tener un paciente con una enfermedad terminal podría ya entrar a colación a discutirse la posibilidad de solicitar que se termine con su vida. Aparece entonces este término de voluntades anticipadas. Si bien es cierto, en este el paciente puede determinar, ¿cierto?, qué poder hacer con él y qué querría él cuando ya llegue el fin de su vida y dejarlo por escrito o designaciones de un representante, pero recordemos que nosotros trabajamos con niños y que menores de 14 años, pues evidentemente ellos pueden opinar, participar, ¿cierto? Pero no pueden hacer una voluntad anticipada. Es por eso que la relación médico-paciente, en este caso con los familiares, sería muy importante para tomar una conducta adecuada. Y volvemos a recalcar que no todo lo que es técnicamente posible es éticamente correcto, ¿cierto? Entonces no es lo mismo ayudar a vivir a quien está viviendo que impedir morir a quien se está muriendo. Este es otro estudio que nos habla entonces del impacto de la participación de los cuidados paliativos, ¿cierto? Pediátricos, en el cuidado de pacientes críticos, sin afecciones crónicas pues complejas. También esto es un estudio de cortes de pacientes que incluían hasta los 25 años, pero desde el mes de edad. Y es un estudio retrospectivo de 4 años. Acá encontramos un grupo, ¿cierto?, en el cual hubo la limitación del esfuerzo terapéutico. Tenemos los pacientes que murieron en UCI, 149.89, ellos no recibieron orientación de cuidados paliativos y tan solo 34 pacientes, que corresponderían al 20%, recibieron consultas o cuidados paliativos. Evidentemente, estos pacientes, que fue en un menor porcentaje, tuvieron la posibilidad de decidir a tiempo, ¿cierto?, qué hacer en la planificación final de su vida. Entonces, esos pacientes que recibieron apoyo paliativo, en este porcentaje, tenían más probabilidades de orden de no resucitar, intubar tempranamente, e inclusive querer saber dónde podría morir, si en hospitalización o inclusive en su casa. Acá, cuando hablamos de retiro, retención, pues, o escalonar, ¿cierto?, no escalada de la terapia de soporte vital. Entonces, en el marco del colegio pediátrico, pues nos da una idea importante a tener presente cuando la vida es limitada en cantidad, en calidad, y cuando hay falta de capacidad para beneficiarse. En eso hay que tener presente para tener una conducta de retiro. Una vez que identificamos pues todos los casos, mirar si el paciente tiene un pronóstico fatal próximo y entraría pues en cuidados paliativos. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Manejar el dolor, mirar si podemos mantener la hidratación o la nutrición, acompañamiento espiritual, familiar, apoyo psicológico. Entonces, en esos pacientes que tienen condiciones severas o críticas, ¿cierto? Y requerimiento de soporte vital permanente, mirar entonces estas condiciones que son importantes, una reanimación prolongada, una hipertensión refractaria, un choque séptico refractario, un estatus mayor de 120 minutos, que queda un paciente posterior a esto, si tiene pues leucomalacia u otra enfermedad importante como intestino corto, tenerlas presentes para identificar esos casos oportunamente. Bueno, este es otro estudio que nos habla al final de la vida, ¿cierto? Los cuidados al final de la vida en una unidad de cuidados intensivos, también abarcado en 15 años atrás, con los 175 pacientes que murieron, pues evidentemente después de la limitación del soporte vital en Barcelona, ¿cierto? Y tenían 2 brazos importantes. Entonces ellos lo que querían, que en este tiempo tan largo de 15 años, dividieron el tiempo y vieron los que fallecieron entre el 2001 y el 2008 y los que fallecieron en el resto de tiempo, 2009 al 2015. Y evidentemente los clasificaron como prepaliativos y pospaliativos. Entonces, miramos que en el prepaliativo, ¿cierto?, fallecieron 101 y el pospaliativo 74. Entonces, evidentemente,
¿cierto? Hay en los grupos pospaliativos hubo también menos enfermedades crónicas, etcétera, pero sí lo podemos ver evidenciado aquí que hubo menos muertes en el grupo pospaliativo. Pero realmente, una vez que está instaurada la terapia pospaliativa, muchos de estos pacientes, pues otros ya se han ido a casa o murieron en otros lados y no en la UCI. Y eso puede estar reflejado también en el número, ¿cierto? Pero entonces cuando ya uno dice, evidentemente, es la importancia de los cuidados al final de la vida, cuando hay una unidad de cuidados paliativos, se está brindando, pues van a morir, sí, en qué condiciones es lo que queríamos tener presente, en su casa o pues en el hospital, en la hospitalización, más no dentro de una UCI solo. Entonces, de las decisiones, de todas las familias estuvieron de acuerdo en 157 pacientes, esto es casi el 90% de todo el estudio, y solamente 4 casos no estuvieron de acuerdo y hubo necesidad de instaurar pues el comité de ética y evaluar los casos y correspondían al grupo prepaliativo. Las familias pues no quisieron, solicitaron continuar con el apoyo, aunque el médico no consideró beneficioso. Así pues podemos ver que la mayoría de las enfermedades neurológicas ocupan un papel muy importante en el grupo prepaliativo y volvemos a lo mismo. Quizás estos pacientes neurológicos pues ya se fueron a su casa, tuvieron hospitalización y por eso el porcentaje pudo ser menor en grupo pospaliativo. Siempre las infecciones respiratorias ocuparon un porcentaje importante, ¿cierto?, en los ingresos a UCI y en los pacientes en los que se decidió suspender, pues fue casi equitativo en ambos grupos y no tuvo significancia estadística. A todos se le ofreció necropsia, pero pues en realidad hubo casi más porcentaje en los del grupo prepaliativos que en los de pospaliativos para evaluar realmente la causa de la muerte. En cuanto a las medidas, los dos grupos necesitaron inotrópicos, ¿cierto? Evidentemente, pero en el grupo pospaliativo hubo una menor cantidad cuando se removió el mismo. Igual que el oxígeno, casi en el 50% hubo necesidad de retirarlo posteriormente. Y la ventilación mecánica fue requerida en ambos grupos, piensa aquí 121, pero en menor proporción en el grupo pospaliativo. En cuanto a la analgesia y sedación, es importante tener presente que eso es un objetivo para estos pacientes al final de la vida. Y entonces hablamos de la combinación de opioides, morfina y fentanilo. Fue utilizado el midazolam en 92 pacientes, opioides solamente en 19 pacientes, midazolam en 10 pacientes y las combinaciones de opioide y propofol en 10 pacientes. Así pues, podemos decir que tenemos muchas opciones de analgesia y sedación y pues eso ir dependiendo pues de lo que queremos con nuestro paciente. Lastimosamente este fue un estudio que fue retrospectivo y tuvo muchas limitaciones. Acá encontramos otro estudio que también lo traje a colación porque me parece importante hablar de la nutrición y la hidratación artificial. Entonces muchas veces entramos en muchas polémicas en cuanto si suspendemos el tratamiento, también suspendemos las hidrataciones y las nutriciones. En realidad son tratamiento médico. Entonces, suspender en el final de la vida estos dos tratamientos puede ser muy polémico. En realidad la familia lo ve como un valor simbólico, como si este va a morir con hambre, no va a morir con hambre, pero el contexto clínico de cada paciente puede ser diferente. Un paciente que tenga pues un deterioro neurológico importante, que ya no tenga pues las vías de sensibilidad buenas o que no vaya a sentir hambre, por ejemplo, pues no estaría indicado. Y en realidad este estudio nos hace hincapié en que no está indicado que un paciente que esté muriendo, pues se le ofrezca una nutrición pues para mantenerlo nutrido o para ver una respuesta, porque en realidad no va a mejorar la condición clínica del paciente. Por el contrario, hacían hincapié en que los líquidos mal usados podrían traer consigo una iatrogenia médica, entonces provocar dolor, disnea, retención de líquidos, ¿cierto? A nivel pulmonar u otras cosas que empeorarían la condición clínica del paciente en ese momento. Este es otro estudio que es el último que salió ahorita de Ethicus 2. Lastimosamente estos estudios, pues la mayoría están más en adultos. El adulto más joven tenía 13 años. Y desde 2015 al 2016, muchos pacientes fueron admitidos, ¿cierto?, para hablar de las variaciones de la práctica al final de la vida
en unidades de cuidados intensivos en todo el mundo. Entonces, podemos decir, esto es un estudio observacional prospectivo. Investigó entonces las disparidades globales en las prácticas en el final de la vida. Y uno se lleva muchas sorpresas con el manejo en Latinoamérica. Entonces, vemos que la limitación más frecuente sigue siendo la retención del tratamiento de soporte vital, seguida de retirado del soporte vital. Y los factores asociados a la limitación del tratamiento fueron y seguirán siendo la religión, la edad, el diagnóstico agudo o crónico y la legislación que haya en cada país. Por eso es que es importante tener presente la parte legal. Las categorías al final de la vida, podemos verlas acá, vamos a enfatizarnos aquí en Latinoamérica y la podemos comparar, por ejemplo, con el norte de Europa, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que el tratamiento retenido en realidad, no sé, porque no explican la causa exacta, en Latinoamérica ocupa un papel muy importante, ¿cierto? Que el no retirarlo solamente en un 6%, a diferencia en Europa, que esto juega un papel muy importante, el tratamiento retirado en un 53% versus el retenido, ¿ya? Otros son el acortamiento activo del proceso de muerte, la resucitación de la fallida y por supuesto la muerte cerebral. Pero entonces, muchas veces cuando uno compara, por ejemplo, muchos estados o vemos todas estas diferencias en Latinoamérica, por ejemplo, en África, las diferencias regionales pueden ser similares, a diferencia de otros en Norteamérica o en Europa, en el cual hay una incidencia acumulada para el tiempo de la limitación hasta la muerte, en el cual estos grupos que acabamos de mencionar están más separados. Y vemos que evidentemente pues todos se van a morir, pero de que el manejo que le demos inicialmente a estas dos conductas, en retenido y en retirado, pues es diferente dependiendo de las regiones. Y las conclusiones, pues evidentemente un enfoque multidisciplinario es favorable, los cuidados paliativos garantizan una coordinación adecuada y atención en diferentes entornos, y siempre pensar que el tratamiento que es útil, entonces evidentemente como médico tienes derecho, mejor el deber de no ofrecerlo. El apoyo a la familia debe ir siempre, siempre, inclusive después de la muerte con dolor y apoyo al duelo, porque queremos una confianza y la confianza entre los intensivistas al proporcionar pues un cuidado adecuado al final de la vida, un cuidado paliativo debe contribuir en la mejor atención para el final de la vida. Terminamos con esta frase, pues por supuesto, de Jorge Luis Borges, que nos dice que la muerte es una vida vivida y la vida es una muerte que viene. Evidentemente, pues analizarla como tal está pues explícitamente referido en todo lo que hemos hablado.